webinar. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para mí dar inicio a este webinar. Mi nombre es Estefanía Cortés Escobedo, yo soy periodista, parte del gabinete de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, y quisiera enviarle un especial saludo por parte de la Coordinadora Nacional de la Unidad, Viviana Castillo, quien nos desea que tengamos un muy bueno y productivo webinar, ¿cierto? El webinar de hoy habla sobre oportunidades para el fortalecimiento del bienestar y desarrollo socioemocional de las y los estudiantes, y tiene por objetivo orientar a las comunidades educativas en el contexto de la actualización de la priorización curricular acerca del desarrollo de aprendizajes socioemocionales que favorezcan la formación ética, el bienestar y la convivencia. En esta instancia contamos con dos grandes expositores. Tenemos por una parte a Héctor Gómez, quien es profesor de historia y es el jefe de desarrollo curricular de la Unidad de Currículum y Evaluación, y también nos acompaña Beatriz, quien es psicóloga educativa y es la coordinadora de la asignatura de orientación también de nuestra unidad. Les contamos que a medida que avance la presentación, ustedes nos pueden ir dejando sus preguntas y comentarios en el chat de la plataforma. En la medida de lo posible intentaremos responder algunas de esas preguntas, y también estaremos dejándoles información de relevancia respecto a las páginas donde ustedes pueden consultar. Así que sin más preámbulos, los dejo con Héctor, quien dará inicio a este webinar. Hola, Héctor. Hola Estefanía, muchas gracias por la presentación. Agradecerles a todas y todos quienes están presentes y quienes han decidido, ¿cierto?, estar con nosotros en esta tarde. Contarles que la temática en especial que nos convoca en este webinar es fundamental y estratégica, pensando sobre todo en la importancia de situar la atención en las personas, y en este caso en las y los niños, niñas, jóvenes y adultos que tenemos en el sistema, entendiendo que los efectos de la pandemia no han sido en el orden solamente sociosanitario, sino que también estos efectos han sido en el orden de la convivencia, el bienestar y la salud mental. En ese sentido, ¿cierto?, estoy muy feliz de poder compartir este ámbito crucial de la actualización de la priorización curricular, y por lo tanto la idea es que podamos, ¿cierto?, profundizar en esta temática en este encuentro. Ya hemos titulado este webinar Oportunidades para el fortalecimiento del bienestar y el desarrollo socioemocional de las y los estudiantes. Si avanzamos, por favor, les voy a mostrar a continuación las temáticas que abordaremos en este encuentro. Ya abordaremos 6 temáticas, algunas más sintéticas que otras. En primer lugar, el marco de la actualización de la priorización curricular para los años 2023 y 2025. En segundo lugar, los ámbitos de gestión curricular y que tienen relación con el bienestar, la convivencia y la salud mental. Tercero, situándonos en la política Seamos Comunidad y los aspectos normativos que de alguna manera nos orientan al trabajo con estos temas. Luego, las definiciones y alcances de estos aprendizajes socioemocionales, situar a qué se refiere, ¿cierto?, con estos aprendizajes, lo socioemocional y por qué es importante. En quinto lugar, vamos a detenernos respecto del rol clave de la asignatura de orientación, que, como ya sabrán, conserva todos sus objetivos de aprendizaje debido a la importancia estratégica que tiene, ¿cierto?, esta asignatura para su tratamiento. Y finalmente, Beatriz les va a mostrar una serie de recursos de apoyo. Independiente de que vamos a ver algunos recursos en esta presentación, les van a compartir durante este tiempo, ¿cierto?, la presentación en formato PDF para que también puedan ingresar, verla en detalle, ¿cierto?, y ingresar los recursos correspondientes. Avancemos a la siguiente. Bueno, en primer lugar, la actualización, ¿cierto?, de esta priorización. No vamos a detenernos en profundidad respecto del proceso al cual, ¿cierto?, fuimos avanzando para realizar esta actualización, pero sí señalar que el contexto al que nos enfrentamos, ¿cierto?, a finales de digamos del año 2021, tiene que ver en primer lugar con desafíos y brechas de aprendizaje, que sabemos que la pandemia profundizó de alguna manera aquellas brechas y rezagos que ya venían dándose en el sistema educativo.
Y en segundo lugar, tenemos un panorama bien complejo de retorno a la presencialidad. Esta complejidad está dada por una serie de aspectos, algunas de ellas como el agobio, ¿cierto?, que hay en las escuelas, también las licencias docentes, los altos niveles de ausentismo escolar, entre otros. Y en tercer lugar, y aquí es en lo que nos vamos a situar estratégicamente, tiene que ver con los ámbitos de bienestar, convivencia y salud mental, ¿ya? Hemos identificado que hay un claro deterioro en la salud mental. Hemos tenido también situaciones desde el inicio de este año de violencia, de bullying, de denuncias de maltrato, y algunas de estas relativas, ¿cierto?, a violencia de género también. Entonces es crucial centrarnos en este ámbito y hacerles saber también en esta presentación que este ámbito central que vamos a trabajar en este webinar ha sido uno de los elementos más sustantivos para la toma de decisiones curriculares. Avancemos, por favor. Un clic más. Aquí quería señalarles que, bueno, la priorización curricular, como ustedes pueden ingresar a curriculumnacional.cl, podrán encontrar la presentación, ¿cierto?, de la priorización, en donde podrán revisar en detalle los aspectos generales y también específicos de esta actualización. Pero sí quisiera señalar, aquí adelantándome, de que estos son los 4 principios que ustedes podrán ver en mayor detalle, dentro de los cuales el que nos vamos a situar en esta presentación tiene que ver con el bienestar, la convivencia y la salud mental. Avancemos, por favor. Un clic más, por favor. Bueno, aquí señalar que la actualización de la priorización curricular, si la sintetizamos, ¿cierto? Primero que tenemos que decir es que es un proceso que prioriza en base a criterios. Ya ustedes se van a encontrar con una serie de aprendizajes que hemos llamado basales, que de alguna manera lo que hacen es garantizar que podamos avanzar en la trayectoria, que podamos recuperar aprendizajes y a la vez atender estos ámbitos socioemocionales. Y esta priorización fue realizada en base a criterios técnico-curriculares para garantizar finalmente de que aquellos aspectos que son efectivamente esenciales y fundamentales estuvieran presentes. En ese proceso realizamos un proceso de clasificación de estos objetivos de aprendizaje que hemos dividido en aprendizajes basales y aprendizajes complementarios. Puedan ver en detalle la propuesta que se propone una integración de estos dos para avanzar en la trayectoria en base, ¿cierto?, a los diagnósticos que las propias escuelas realicen y la información que el contexto les dé y también, ¿cierto?, la evaluación tanto de aula como estandarizada. Allí están colgando, ¿cierto? Me acabo de decir que están colgando, ¿cierto?, el documento de priorización curricular, donde pueden ver en detalle estos temas, pero lo central que quisiera señalar acá es el foco en estos aprendizajes transversales. ¿Qué son los aprendizajes transversales? Son los objetivos de aprendizaje transversal que también han sido priorizados considerando 3 dimensiones: las dimensiones de bienestar, de convivencia y de salud mental. De esta manera, ¿qué hacemos? Poner un foco prioritario en estos temas. Visualizar los objetivos de aprendizaje transversales, que muchas veces no están debidamente, ¿cierto?, considerados, ¿ya? Finalmente, para cerrar esta síntesis, la propuesta de actualización de la priorización curricular promueve la integración que es dada, ¿cierto?, a través de estrategias de tipo intradisciplinar, interdisciplinar y con objetivos de aprendizaje de años anteriores. Solo señalar que esta idea de la integración puede situar perfectamente al centro las actitudes, los aprendizajes transversales y aspectos, ¿cierto?, de formación ética, valórica y todo lo que está asociado a estas dimensiones. Avancemos, por favor, a la. En un segundo ámbito, ¿cierto?, vamos a trabajar respecto de la gestión curricular, ¿ya? Es decir, cómo queremos que se pueda gestionar el currículum, se pueda gestionar esta actualización y poner al centro estos temas, ¿ya? Entendiendo que, y como Beatriz se explayará más adelante, tenemos una asignatura de orientación con pocas horas en el plan de estudios. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer que estos temas que están en orientación y que son urgentes de atender estén situados, ¿cierto?, de manera protagónica en esos espacios de gestión curricular? Para eso es fundamental este concepto que aquí aparece de apropiación curricular, ¿ya?
¿Qué quiere decir esta apropiación curricular? Tiene que ver de qué manera conocemos la propuesta, la comprendemos, la analizamos, reflexionamos respecto de ella y somos capaces de contextualizar, ¿ya? Esto implica un proceso de resignificación también, y un proceso en el cual, ¿cierto?, en la medida que vamos implementando, nos vamos apropiando también de los sentidos y alcances. Y esto es lo que hemos llamado y se conoce en la literatura como gestión del currículum o gestión curricular, que tiene que ver con un proceso de toma de decisiones en relación al qué, cómo, cuándo enseñar y evaluar. Este concepto de gestión, si bien viene de la teoría de las organizaciones, en educación lo hemos utilizado respecto de cómo gestionamos el currículum que tenemos, los recursos de aprendizaje, los aspectos propios del contexto, como el proyecto educativo institucional, y otros que somos capaces de ofrecer a través de la planificación y la toma de decisiones curriculares, pedagógicas, didácticas y evaluativas, oportunidades de aprendizaje que sean significativas y que permitan desarrollar aprendizaje profundo. En este sentido, estamos poniendo un énfasis muy claro para que se produzca esta apropiación curricular. Ustedes pueden ingresar a la página web de Currículum Nacional, pinchar en la sección de la actualización de la priorización y se van a encontrar con un botón específico de apropiación curricular, donde ya está alojado un documento sobre gestión curricular, en donde uno de sus ámbitos precisamente tiene que ver con la atención a estos temas. Avancemos, por favor. Bueno, aquí esto simplemente para señalar algunos énfasis, como pueden ver las flechitas rojas, nos da cuenta de cómo en los niveles de gestión curricular podemos poner énfasis en estos temas de estos aprendizajes socioemocionales, ¿ya? Tenemos a nivel macro las bases, los planes, los programas, y en particular la actualización de la priorización, que tiene, como les mostré anteriormente, uno de sus principios, el bienestar, la convivencia y la salud mental. A nivel meso, ¿cierto? Estamos hablando de fundamentalmente el proyecto educativo de la escuela. ¿De qué manera en el proyecto educativo de la escuela aparecen aspectos de formación ética y valórica y podemos darle un protagonismo en el proceso de toma de decisiones curriculares y de la planificación de la enseñanza? Y por último, ¿cierto? Señalar que a nivel micro tenemos lo que se llaman los diagnósticos de curso y las planificaciones de aula. ¿Ya? En este sentido, lo importante es que podamos en estos mismos diagnósticos levantar información respecto, ¿cierto?, de cuáles son las necesidades de las y los estudiantes. De la misma manera, podemos a través de las planificaciones de aula situar como elemento integrador, como propósito formativo, como podrán encontrar en los documentos que están disponibles, estos aspectos, el bienestar, la convivencia y la salud mental. Si me dicen que se escucha algo mal, voy a revisar que tengamos todo en orden por acá. Parece que ahora yo creo que podemos escuchar un poco mejor. Si Estefanía me hace ahí una seña, así que se puede... ¿sí? ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Gracias. Ya, muchas gracias. Avancemos a la siguiente, por favor. Esta lámina es muy importante porque refleja de qué manera podemos trabajar este principio de bienestar, convivencia y salud mental, considerando, ¿cierto?, la gestión curricular y la planificación. ¿De qué manera? ¿De qué formas concretas podemos visualizar estos temas? En primer lugar, ¿cierto?, podríamos partir por acá en términos de priorización y visibilización de los aprendizajes transversales. Si ingresan a la priorización por asignatura, van a poder notar que están todos los aprendizajes transversales que han sido priorizados, los cuales trabajan directamente los aprendizajes socioemocionales. En segundo lugar, la visibilización y el protagonismo de las actitudes, ¿ya? Es decir, situar a las actitudes también como un saber, recordando que las bases curriculares se conciben en su conjunto, ¿cierto?, con objetivos de aprendizaje que son de nivel conceptual, de nivel también a nivel de las habilidades y también de las actitudes. Entonces situamos al centro y de forma protagónica a las actitudes. En tercer lugar, el rol central de la asignatura de orientación, que Beatriz a continuación va a explayarse con más profundidad al respecto. Y por último, la posibilidad de situar como elemento integrador y propósito formativo a los aprendizajes transversales y las actitudes, ¿ya? La idea es que podamos situar al centro la formación integral de las
y los niños, niñas, jóvenes y adultos del sistema. Y entendamos que para el aprendizaje se requiere cierta transformación integral y una integración también de los saberes. Eso en términos generales. Ahora Beatriz, ¿cierto? Me parece, no, avancemos a la siguiente y luego Beatriz continúa con la presentación. Lo último que quisiera señalar antes de dar el pase es plantear algunas preguntas que son orientadoras para este proceso. Por ejemplo, ¿qué oportunidades curriculares existen para fortalecer los aspectos socioemocionales? Es decir, tenemos la actualización de la aprendización, tenemos las actitudes, tenemos los objetivos de aprendizaje transversales, y también tenemos los elementos propios del contexto. En segundo lugar, ¿qué aspectos de convivencia, bienestar y salud mental son prioritarios de atender a través de la gestión del currículum y la planificación de la enseñanza? Acá es súper importante, tanto a través de la aplicación del guía socioemocional, por ejemplo, o los diagnósticos que realicen las mismas comunidades educativas, situar dónde están los temas prioritarios en este ámbito. En tercer lugar, ¿de qué manera puedo vincular estos aspectos con mi proyecto educativo? Aquí es una oportunidad para darle más vida, ¿cierto?, a este proyecto educativo que ya está, ¿cierto?, cada escuela lo tiene, y de qué manera puedo vincular aquellos aspectos que se relacionan con la formación ética y valórica en este contexto. Y por último, mediante qué estrategias de enseñanza y recursos didácticos puedo visibilizar estas temáticas. Utilizar aquí, como bien Beatriz nos va a contar, algunos modelos, por ejemplo, que existen para el trabajo con actitudes, con la formación ética y valórica, y también recursos didácticos idóneos para este trabajo. Todas estas informaciones, las que ustedes ven aquí a continuación, las que yo les he señalado, están presentes en el documento de gestión curricular que está disponible en la página web, en la sección de apropiación curricular. Avancemos. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, ya me han presentado súper bien mi compañera y compañero, pero vuelvo a mencionar. Mi nombre es Beatriz Silvestre, coordinadora de la asignatura de orientación, y les vamos a presentar de manera lo más resumidamente posible, pero súper integral, todos los recursos y orientaciones que tenemos para trabajar desde el aula el desarrollo socioemocional. Primero de todo, para poner como paraguas la normativa que nos rige, les hago llegar la LEGE, ¿vale? La Ley General de Educación, número 20.370, que en su artículo 2 menciona que todo proceso de aprendizaje será permanente y que tiene como objetivo alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico mediante la transmisión y cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Y a continuación menciona capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. De la LEGE se van emanan lo que son los OAT, los Objetivos de Aprendizaje Transversal, que Héctor ha mencionado y que luego vamos a explicitar sus dimensiones. Pero de acá emergen. Siguiente, por favor. Bien, en mayo de este año, en el 2022, el Ministerio de Educación promulga la política de reactivación educativa integral, más conocida como Seamos Comunidad, la cual acá acercamos el objetivo fundamental, que es impulsar una respuesta estratégica, sistémica, contextualizada e integral de las necesidades educativas y de bienestar socioemocional que han emergido en las comunidades escolares durante la pandemia. Como eje 1, como eje 1, para darle la mayor importancia y relevancia que nos cita a día de hoy acá, se cita las dimensiones de convivencia, bienestar y salud mental, cuyos objetivos acá se resumen como que es el fortalecimiento de la promoción y prevención en salud mental, atendiendo integralmente a los aspectos socioemocionales, de convivencia, equidad de género y salud mental en las comunidades educativas, revisando y fortaleciendo la asignatura de orientación. Además, se releva la importancia que tiene la integración de aprendizajes, la contextualización y la flexibilidad, es decir, la apropiación curricular.
Y por último acá dejamos mencionado que dado esta contextualización también, esta actualidad en del retorno de la presencialidad y con las dificultades y necesidades ya bien identificadas, de ese desarrollo curricular tuvimos muy en consideración para la priorización curricular estas dimensiones, bienestar, convivencia y salud mental. Por eso mismo, mediante los objetivos de aprendizaje transversal, la integración con los objetivos de aprendizaje de orientación y la misma asignatura, como espacio privilegiado para poder profundizar sobre estos conocimientos, habilidades y actitudes, le estamos dando a día de hoy a la priorización. Bien. Ante todo, vamos a definir qué es aprendizaje socioemocional. Ahí pongo lo que es las siglas para que las puedan identificar en cualquier otro documento, ¿vale? Como es muy largo, hay personas que dicen ASE, ¿vale? Aprendizaje socioemocional. Y en inglés es SEL, S-E-L, ¿vale? Bien, aquí le acercamos una definición de 3 autores súper reconocidos internacionalmente, que es Goleman, primero en hablar de inteligencia emocional, ¿vale? Y relacionar cómo el coeficiente intelectual, el coeficiente más relacionado a lo académico, ¿no es cierto?, se potencia con esta inteligencia emocional. Luego está Vizquerra, ¿vale? Y Cassell, modelo de Estados Unidos. Luego vamos a hablar un poquito más en detalle, pero la idea es acercarles una definición que conversa con estos 3 autores que a día de hoy son de los más reconocidos. Y es que dice así, que el aprendizaje socioemocional puede entenderse como el proceso mediante el cual se adquieren y desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes, ahí están casi expresadas las bases curriculares, ¿no es cierto?, que les permiten lograr el autoconocimiento, el conocimiento de sí mismo, las habilidades y actitudes que le permiten lograr el autoconocimiento, digo, comprender y autorregular las emociones y su expresión, motivarse para establecer y alcanzar sus objetivos, empatizar con los demás, construir y mantener relaciones positivas, tomar responsablemente sus decisiones y manejar de manera efectiva situaciones desafiantes. ¿Ya? Siguiente. Dicho lo anterior, también cabe preguntarse, ¿pero qué beneficios tiene la educación socioemocional? ¿No es cierto? Y bueno, si hacemos un levantamiento de información de toda la evidencia internacional existente, se puede constatar lo siguiente, que aumenta la tolerancia a la frustración, la resiliencia y bienestar personal, tan importante a día de hoy, ¿no es cierto? Con lo que disminuye la ansiedad y estrés, que son ansiedad, estrés y depresión, sabemos que son los trastornos o dificultades en salud mental más identificadas en los y las estudiantes a día de hoy. Además tiene el beneficio de obtener un clima emocional positivo en el aula, súper relevante. Es como el paraguas para poder desarrollar estas habilidades, conocimientos y actitudes, incrementando las conductas prosociales, tales como, por ejemplo, la empatía, el respeto a la diversidad, la inclusión, etc. Además, favorece la integración social, ¿no es cierto?, que también tenemos que considerar que tenemos una tasa que está creciendo en cuanto a personas, estudiantes extranjeros, ¿vale? Tenemos que considerar también eso, además de nuestra diversidad cultural ya existente a día de hoy, ejerciendo una función preventiva ante factores de riesgo, tales como el absentismo, el abandono escolar, bullying, acoso escolar e incluso violencia. Y además se incrementa la mejora de calificación y rendimiento académico. ¿Cómo se expresa esto? En mayor desempeño académico. Hay diferentes autores que más encima, además de Goleman, que puso la base principal en esta inteligencia emocional, fue el primero que se aventuró en conversar de ello, hacen la relación directa de si trabajamos las habilidades socioemocionales a muy corto tiempo, no solamente se ven beneficios en lo personal y en lo social, sino además en el desarrollo académico. Siguiente, por favor. Bueno, sí, y algunas personas de acá dirán, vale, ¿cómo lo implemento? Venga, vamos a ir de más a menos, vamos aterrizando. Se puede implementar desde cualquier edad, desde cualquier etapa del desarrollo, ajustándolo efectivamente no solamente al rango etario, ¿vale?, sino a las necesidades,
a lo que son los intereses e inquietudes del estudiantado. Para eso un buen diagnóstico es súper relevante. ¿Ya? Preguntarles directamente o lo que es también la utilización de instrumentos de autorreporte, como puede ser el cuestionario Día Socioemocional, que luego a continuación conversaremos un poquito más y le daremos el link de acceso. ¿Vale? Con lo cual contextualizaremos mucho más lo que va a ser la planificación futura de estos aprendizajes. Además, lo que decía anteriormente es el pilar. Si no instauramos un clima de seguridad, de respeto y confianza, va a ser mucho más difícil el implementar explícitamente la habilidad, el conocimiento, la actitud esperada. ¿Ya? Con lo cual es muy, muy importante la vinculación entre estudiantes y docente-estudiante. Siguiente, por favor. Bien, hay distintos modelos. Nosotros desde acá, desde Desarrollo Curricular, se los queremos acercar, o si quieren indagar un poquito más de ellos, y para que efectivamente ahora cuando hagamos el ejercicio con la vinculación de algunas de las dimensiones de aprendizaje socioemocional con los ejes o énfasis de la asignatura de orientación, les encuentre sentido, ¿vale? Se las acercamos acá, pero lo importante es que ustedes tengan una apropiación, ¿vale? En base a este diagnóstico ya efectuado, una apropiación de cuáles son las necesidades identificadas, estos intereses e inquietudes, y en base a eso elaborar un plan específico, ¿vale? Pero acá les acerco los más conocidos. Está el de Rafael Vizquerra, que habla de competencias, no habilidades, pero se refiere a 5 dimensiones relevantes, como es el conocimiento de sí mismo, las relaciones interpersonales, las habilidades para la vida y el bienestar, entre otras. Luego está un modelo bien relevante también, que es el SEL de Cassel, decíamos anteriormente que es aprendizaje socioemocional. Este es de Estados Unidos y igualmente tiene 5 dimensiones. Y luego mencionar los 5 factores de la OCDE, habilidades transferibles y habilidades para la vida de UNICEF, la educación para la paz, ciudadanía global y aprendizaje socioemocional de la UNESCO, entre otras. Se las dejamos acá explícitas por si quieren luego indagar un poco más en ellas. Siguiente, por favor. Pero lo más importante, o al menos yo lo veo así, es que cada establecimiento educacional diga, bueno, pues a mí me facilita mucho más un modelo porque efectivamente lo he revisado y se ajusta y facilita mucho el trabajo, perfecto. Pero efectivamente acá lo que tienen en común los distintos modelos, y se lo queremos hacer llegar, es que tiene como 3 grandes dimensiones. El conocimiento de sí mismo, ¿vale? Con las competencias o habilidades personales, el reconocimiento del otro, con las competencias sociales, y la responsabilidad social en la toma de decisiones responsables. ¿Ya? Y ahí se ve cómo se vincula todo sistemáticamente. Bien, existen 2 propuestas básicas para llevar a cabo el aprendizaje socioemocional. La primera, la más sabida, que es el desarrollar las habilidades y competencias explícitamente en el aula, ¿vale? De manera gradual, de manera específicamente la asignatura de orientación, integrada en otras asignaturas, mediante los OAT, ¿vale? Y otra propuesta que le queremos hacer llegar, que es la de crear los entornos propicios para. Esta es la más importante, ¿vale? Para que sean seguros, respetuosos, solidarios y bien gestionados, como pone ahí. Para generar un vínculo positivo, para que se vea la confianza en la otreidad, ¿no es cierto? Por si efectivamente yo tengo una dificultad o un malestar, también cuente con la solidaridad y acompañamiento de la comunidad docente. Siguiente, por favor. Bien, este es el apartado ya más asignado a la asignatura de orientación. Acá lo que yo empiezo diciendo es algo que esto ya ha mencionado, pero me gustaría como reforzar, que es la idea de que la asignatura de orientación, aunque tiene muy poquito tiempo asignado, ¿vale? Son 45 minutos de cuarto básico en adelante o 30 minutos a los más chiquitines, efectivamente tiene mucho potencial y tiene mucha relación con la formación integral del estudiantado, con lo cual hay que intentarla explotar en el buen sentido.
hay que potenciarla, profundizarla mediante la integración de aprendizajes con otras asignaturas, ¿ya? Con los objetivos de aprendizaje transversal, o también mediante el fortalecimiento, la conexión con el consejo de curso. Más pensando también en que tercero y cuarto medio la asignatura no tiene implementación. La asignatura es de primero básico a segundo medio. Por lo cual, resumiendo, también una idea que ha comentado Héctor Gómez es que la decisión de la unidad de currículum y evaluación ha sido la de tener todos los objetivos de aprendizaje como aprendizajes basales. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los enfoques y los énfasis de la asignatura de orientación? Bien, está el primero de todos, que es entender al estudiantado como un ser social e individual, ¿no es cierto? Tiene un carácter promotor y preventivo, muy importante. Es una de las asignaturas que, por ejemplo, la temática de sexualidad más la adquiere en sus objetivos de aprendizaje, se puede visibilizar mucho más, además de ciencias naturales, obviamente, pero la asignatura de orientación tiene ese espacio privilegiado para poder tener un entorno, un espacio en el currículum súper privilegiado. Y el tercer enfoque es la integración de conocimientos, habilidades y actitudes. Quería aquí rescatar lo que son los énfasis, que también se complementan con los enfoques anteriormente citados, que son los procesos identitarios y afectivos, como en verdad intenta como acompañar al estudiantado en la pubertad, en los cambios psicosomáticos, psicoafectivos, ¿no es cierto? El compromiso con el bienestar es otro de los énfasis declarados en sus bases curriculares. La contribución a la formación ciudadana y la formación en derechos humanos. Muy importantes siempre, pero a día de hoy súper relevantes. Y por eso se lo queremos acercar acá. Este ejercicio de vinculación entre los énfasis que hemos citado anteriormente y los ejes temáticos, ¿vale? Vamos de más a menos, es también muy relevante. Llama la atención cómo efectivamente, por ejemplo, los procesos identitarios y afectivos se vincula y articula totalmente en los objetivos de aprendizaje del eje de crecimiento personal. Como la formación para la ciudadanía tiene mucha adherencia con el eje de pertenencia, participación democrática o participación y pertenencia para los más chiquitines de primer a sexto básico. Compromiso con el bienestar, con bienestar y autocuidado, que parte de séptimo básico a segundo medio, pero que anteriormente de primero básico a sexto básico están, los objetivos de bienestar y autocuidado están dentro del eje de crecimiento personal, por si lo quieren revisar con más detenimiento. Y por último, formación en derechos humanos, que se relaciona directamente con el eje de relaciones interpersonales. Y así como en una suma, el trabajo escolar o gestión y proyección de aprendizaje, que de manera transversal ayuda al fortalecimiento de todos los ejes anteriores. Bien, anteriormente hemos citado a uno de los modelos más reconocidos actualmente, que es el modelo CASEL, ¿ya? Acá hacemos como un ejercicio, le traemos una tabla que está explícita en la fuente, ahí la dejamos a continuación, en el documento de estrategias para el aprendizaje socioemocional desde el currículum nacional, que desde ya les recomendamos revisar porque hace como un ejercicio muy práctico de cómo vincular orientación con otras asignaturas, cómo trabajar el aprendizaje socioemocional en matemáticas, etc. Y en esta tabla se ve los ejes, ¿vale? Que están relacionados a las dimensiones del modelo CASEL con los ejes temáticos y las habilidades socioemocionales asociadas, para que efectivamente se visualice bien, como si efectivamente ya tengo diagnosticado que quiero trabajar el autoconocimiento, el conocimiento a sí mismo, el autoestima, ¿no es cierto?, el manejo del estrés, pues podamos en verdad identificar qué objetivos de aprendizaje están relacionados en la asignatura de orientación con ellos. Siguiente. El mismo ejercicio lo hacemos con el modelo de Vizquerra, ¿ya? También muy apropiado y que se ajusta muy bien a los ejes de orientación. Ahí tienen la fuente, ¿vale?
de orientaciones pedagógicas para la implementación de la priorización curricular. Siguiente. Bien, no lo he dicho anteriormente, pero que sepan que además de que esto está siendo grabado y se va a colgar en la web, vamos a hacer todo lo posible para que a la brevedad, en formato PDF, se le haga llegar a las personas inscritas, para que puedan tener los links así más fácil con un clic. Bien, hemos visto lo que son los objetivos de aprendizaje y los ejes, ¿no es cierto?, vinculados a los modelos socioemocionales. Pero anteriormente hemos mencionado que los OAT son muy relevantes para transversalizar estos aprendizajes en las distintas asignaturas. Y acá le dejo un poquito lo que es la definición. Hemos dicho anteriormente que emanan de la LEGE, de la Ley General de Educación, mencionados como OFT, Objetivos Fundamentales y Transversales, que ahora luego pasaron a llamarse OAT, pero que efectivamente la similitud es casi 100%. Y acá decimos que los objetivos de aprendizaje transversal son los que derivan de la LEGE y que potencian los aprendizajes referidos al desarrollo personal, intelectual, moral y social de las y los estudiantes. Y se denominan transversales ya que deben estar presentes en toda experiencia de aprendizaje. Y con experiencia de aprendizaje nos estamos haciendo referencia no solamente a las asignaturas, a las distintas asignaturas, que también, sino a las prácticas de enseñanza y aprendizaje en el aula, al clima organizacional, ¿no es cierto?, a todas las relaciones humanas que se dan en el establecimiento educacional, al consejo de curso, actividades recreativas, entre otras. ¿Y cuáles son las dimensiones que hemos priorizado en base a lo que decía Héctor Gómez al principio, a la vinculación directa que tienen con las dimensiones de bienestar, convivencia y salud mental? Pues las dejamos ahí. La dimensión física, la afectiva, cognitiva, sociocultural, moral y de proactividad y trabajo. Siguiente, por favor. Bien, acá le vamos a acercar lo que son algunas orientaciones didácticas para fortalecer el aprendizaje socioemocional. Tal y como hemos mencionado anteriormente, lo importante es no dar por sabido lo que ya tenemos que en verdad enseñar, ¿no es cierto? Primero hay que buscar la participación activa del estudiantado y para eso hay que adaptarlas a su contexto, a su realidad, a sus necesidades e inquietudes, para que también hacer que el cerebro se emocione. Hay una frase muy bonita que dicen que hay que emocionar al cerebro para que aprenda. Y es que efectivamente cuando tenemos emoción por algo, tenemos la motivación, tenemos la curiosidad, ¿no es cierto? Y ahí tenemos como la gasolina para poder echar a andar y que facilite mucho más el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicho eso, lo primero es identificar cuáles son las inquietudes, intereses y necesidades del estudiantado, ¿ya? Y vincularlas con los OAT, los Objetivos de Aprendizaje Transversal, o AG, estamos hablando de formación TP, con los objetivos de aprendizaje de orientación, ¿vale? Entonces, ver lo que son estas oportunidades curriculares para abordar las temáticas identificadas, que las podemos identificar de muchas maneras, pero también está la recomendación de utilizar los instrumentos que ya están en el sistema, que a día de hoy, por ejemplo, está el Día Socioemocional. El día socioemocional que tiene 3 ventanas, ¿no es cierto?, que está el de diagnóstico, monitoreo y cierre, y que te da un feedback, unas orientaciones de cuáles son los resultados y cómo en verdad se puede trabajar en base a recursos que están subidos a red. Otra segunda orientación, dicho lo anterior, es como la base. Hay que apropiarse curricularmente de la asignatura de orientación, ¿ya? ¿Cómo? Bueno, pues una de las estrategias que también creo que se mencionó anteriormente como pregunta, para que ustedes se la hagan, es vinculándolo con los sellos, ¿ya? Del PEI, del Proyecto Educativo Institucional. Entonces yo creo que de esa manera también se fortalece mucho ambivalentemente, o sea, en las dos direcciones, no solamente lo que es en este caso el aprendizaje socioemocional, sino también los sellos, o sea, hay una retribución totalmente ambivalente. Como tercero, la articulación con otras asignaturas, ¿no es cierto?, la interdisciplina, pero también las iniciativas e instancias que el establecimiento educacional
tiene como foco el fortalecer la formación integral. Bien, cuarto, ponemos ahí diseñar y organizar actividades grupales, ¿ya? Para generar ambientes basados en interacciones respetuosas y colaborativas. Estamos hablando ahora de lo que decía anteriormente, de propiciar lo que es un ambiente colaborativo, ¿no es cierto?, en donde se escuchen las distintas opiniones, se intente llegar a consenso, una toma de decisiones de manera también en base a un estilo asertivo. Eso es lo que estamos intentando buscar con estas metodologías. Con lo cual las actividades grupales también ayudan mucho a conseguirlo. Por otro lado, también decimos acá el aprender haciendo, súper importante. Cómo el aprendizaje experiencial se queda como grabado en nuestra memoria. Con lo cual intenten también tenerlo como una orientación didáctica a implementar en sus planificaciones de actividades. Como he dicho anteriormente, y voy a ir un poquito más rápido para dejar tiempo para preguntas, para tercero y cuarto también hay que disponer del tiempo destinado para consejo de curso. Y la propuesta que yo les puedo acá mencionar es que para incrementar lo que es el proyecto de vida, el bienestar, el autocuidado, ¿no es cierto?, se puede como proyectar los ejes, los objetivos de aprendizaje de primero y segundo medio de la asignatura de orientación. Bueno, octavo, trabajar de manera articulada y colaborativa, pero entre todos y todas. Si estamos buscando eso en el estudiantado, como no, en verdad, hacer de ejemplo en la comunidad educativa. Y ahí digo que especialmente por lo que atañe a la temática de hoy, al aprendizaje socioemocional, lo podemos desarrollar mucho trabajando colaborativamente entre la persona encargada de convivencia escolar o el equipo de convivencia escolar para los establecimientos educacionales que dispongan de orientadores, de dupla, ¿vale?, con el jefe de UTP, con los directores, con los jefes de curso, obviamente, ¿ya? Entonces eso, también instaurar el trabajo articulado y colaborativo entre nosotros. Siguiente. Bien, y por último, les dejamos acá en formato link, por si lo ven en un ordenador o también con dispositivo celular, lo pueden probar ahora si lo estiman oportuno, distintos recursos que hemos considerado que son muy atingentes al fortalecimiento del aprendizaje socioemocional, tanto en el aula como en el establecimiento en su conjunto, además teniendo en consideración a las y los docentes. Entre ellos están las orientaciones y recursos para trabajar las habilidades socioemocionales en la asignatura de orientación, que allá se contienen como muchas fichas, talleres con su destinado de tiempo, los recursos o materiales necesarios, ¿ya? Entonces, ahí hemos hecho como un compilado de lo que son las orientaciones o recursos asociadas a las habilidades socioemocionales desde la asignatura de orientación, o sea, para implementar en orientación. Pensando en los objetivos de aprendizaje transversal o en esta interdisciplina, no, anteriormente, porfa. El segundo recurso, que es el que mencionaba anteriormente y que es de donde hemos sacado la tabla que vincula, ¿no es cierto?, el modelo de Vizquerra con los ejes y objetivos de aprendizaje de orientación, que se denomina Estrategia para el Aprendizaje Socioemocional desde el Currículum Nacional, ¿vale?, de la UCE. A continuación les dejamos lo que es el enlace directo para el diagnóstico integral de aprendizaje socioemocionales, que tiene sus 3 ventanas. La ventana de diagnóstico parte en marzo, tienen orientaciones para cómo implementarlo de la mejor manera, tienen recursos de apoyo y por supuesto van a tener el feedback directo de los resultados. Siguiente, por favor. Sabemos que es voluntario y que no tiene consecuencias negativas asociadas. Están los indicadores de desarrollo personal y social u otros indicadores de calidad educativa, ¿vale?, así están decretados, en donde le dejamos lo que son la información atingente a los 8 indicadores que están vigentes a día de hoy, con fichas de trabajo para poder desarrollar y potenciar cada uno de ellos. Esta clima de convivencia escolar, esta equidad de género, esta pertenencia y participación, esta autoestima académica,
hay muchos, hay muchos. Otro documento que le dejamos acá, más allá de las fichas de los IDPS, es una plataforma de convivencia para la ciudadanía que ha elaborado la DEG, donde hay guías, actividades para docentes y equipos directivos, donde pueden encontrar entonces mucho apoyo documental. Otro recurso que no queríamos dejar de lado es el de oportunidades curriculares para la educación en sexualidad, afectividad y género, de acá de la UCE, datado en 2018, y que en verdad hace como un levantamiento de información no solamente de la asignatura de orientación, sino de todas las asignaturas que tocan sexualidad, afectividad y género, y ejemplos en base a planificaciones detalladas para cómo trabajar en los distintos niveles. Y por último, por favor, la siguiente. Le dejamos lo que son en la política de reactivación educativa integral, Seamos Comunidad, la política nacional de convivencia escolar más reciente, que es la de 2019, igualmente el marco para la buena enseñanza del año pasado, y por último los apoyos para la contención socioemocional que tiene el CPP, que ofrece orientaciones y actividades para docentes y directivos. Muchas gracias por su atención y quedamos a la disposición de sus preguntas. Muchísimas gracias, Beatriz, por esta instancia de presentación. Beatriz, quien es la coordinadora de orientación, ha profundizado más en temáticas y recursos asociados, ¿cierto?, a cómo trabajar y dónde están esas oportunidades de trabajo con los aprendizajes socioemocionales. Aprovecho de saludar a las personas que nos visitan en esta presentación de Rancagua, El Bosque, Viña del Mar, Iquique, Punitaqui y Coinco. Les saludamos desde acá. Y pasamos a responder algunas de las preguntas. Chillán también está por allí. Contar, en primer lugar, ¿cierto? Alguien mencionó educación parvularia, comentarles que en particular, educación parvularia propiamente tal, debido a la información que levantó, el nivel de educación parvularia y además que es un nivel inicial, ¿cierto? Donde el lápiz no necesariamente tiene rezagos ni brechas de aprendizaje. Contarles allí que educación parvularia conserva todos sus objetivos de aprendizaje. Esto no quiere decir que no sea prioritario y necesario atender estos aprendizajes socioemocionales, por tanto, de todas maneras que todo lo que hemos planteado también está para este nivel. También, bueno, Leticia, que comentaba que utilizaba el modelo CASEL, también señalar que, bueno, están distintos modelos, no prescribimos ninguno en particular, pero lo importante, ¿cierto?, es que se conozcan y se trabajen y se puede evaluar, ¿cierto?, cuáles son los más pertinentes con respecto, ¿cierto?, a las necesidades de las y los estudiantes de sus contextos educativos. Andrea también pregunta aquí de qué manera podemos trabajar orientación vocacional en colegios de enseñanza básica, solo en estudiantes de octavo básico. Ahí te dejo, Beatriz, que tiene mayor expertise con orientación vocacional. Sí, desde la asignatura de orientación, específicamente en octavo básico, los objetivos de aprendizaje que están mucho más relacionados a la orientación vocacional se pueden extraer del eje de crecimiento personal, ya, si no me equivoco es el OA1 de octavo, y el eje de gestión del aprendizaje, que son los que en verdad están como construyendo lo que es el proyecto de vida. Si por ahí consultaban respecto de la presentación ya está en el chat, pueden descargarla libremente. Ahí Elizabeth consulta alguna idea para recoger las necesidades e intereses de los estudiantes. Bueno, comentarles que hay muchos recursos a disposición para recoger esta información y adicionalmente también señalarles que vamos a compartir prontamente orientaciones específicas para trabajar estos ámbitos socioemocionales, tanto desde la asignatura de orientación, pero también a través de las diferentes, ¿cierto?, asignaturas. Ya la idea es que podamos disponer a ustedes de recursos, plataformas y diversas instancias donde se puedan trabajar en estos ámbitos. Beatriz, no sé si quieres complementar al respecto, me consultas como para recoger necesidades e intereses de los estudiantes.
Bueno, yo creo que el día socioemocional puede ser como el primer instrumento a aplicar, ¿no es cierto? Pero también lo que es la pregunta abierta, esto que decíamos de generar un clima emocional positivo, también es la pregunta abierta acerca de cuáles son las temáticas, tal vez las instancias que más le acomoda al estudiantado. O sea, preguntarles directamente y más allá de ello, lo que es el instrumento que he mencionado anteriormente, que es el día socioemocional. Y efectivamente, para complementar un poquito lo que menciona Héctor Gómez, o sea, vamos a estar trabajando en un documento de orientaciones en el que vamos a expresar y detallar todo lo que hemos expuesto hoy día, pero de manera mucho más en detalle. Así que estén también con atención a ello, porque próximamente va a estar listo. Y quisiera también sumar a esto que es importante que les invitamos, ¿cierto?, a ingresar a la página web de Currículum Nacional, en donde podrán encontrar en la presentación, ¿cierto?, de la autorización de la priorización, donde se explica también el alcance que tiene esta priorización. Y por otra parte, ¿cierto?, se van a encontrar con 4 botones diferentes para acceder a información. En primer lugar, respecto de los documentos curriculares que están vigentes. En segundo lugar, ¿cierto?, con la priorización por asignaturas. En tercero, las secuencias de aprendizaje. Y cuarto lugar, el botón de apropiación curricular. Ya, en el botón de apropiación curricular, hoy día está presente este documento de gestión curricular, donde podrán ver cómo se trabaja en particular con el principio de convivencia, bienestar y salud mental. Allí les invitamos que, sobre todo quienes están aquí en este webinar, puedan profundizar a través de esa lectura. Ya lo importante es que nos vayamos apropiando de esta propuesta y podamos ir desplegándola en cada una de nuestras comunidades. Por otra parte, también les invito a revisar los recursos que Beatriz ha dispuesto acá en la presentación. Particularmente en los últimos hay una plataforma que tiene muchas actividades y recursos para trabajar a través de ella. Beatriz, ¿algo más que quisieras comentar? Ahí apareció una pregunta respecto del día socioemocional, Beatriz, respecto, dice, si bien el Educa ha entregado alineamientos para que cada escuela conozca la situación emocional de sus estudiantes, colocando a disposición la aplicación del día, tiene previsto implementar planes de educación emocional y alfabetización a docentes. Comentarles respecto de la alfabetización a docentes que efectivamente estamos trabajando con el CPIP para reforzar ámbitos que sean necesarios. Uno de ellos tiene que ver justamente con esto, así que ahí atentos prontamente a las instancias y planes, ¿cierto?, de desarrollo profesional. ¿Cuál es la página donde están los 4 botones? curriculumnacional.cl. Ahí pueden acceder, ¿cierto?, a esa información. Aparece, ¿cierto?, conoce más aquí, ahí están poniendo, ¿cierto?, la página. Hay un video, ¿cierto?, del ministro Marco Ávila y de nuestra coordinadora nacional Viviana Castillo, donde expresan, ¿cierto?, y visitan con mayor detalle el alcance de esta priorización, y luego se ingresan a ese botón, a eso aparece un menú con estos 4 botones. No sé, por último, nos quedan un par de minutos, podemos responder. Hay una dice, ¿cuáles son las emociones que dominan la escuela en pospandemia? Bueno, contarles que efectivamente el Ministerio está permanentemente levantando información al respecto y, cierto, en los últimos indicadores, cierto, tenemos que hay altos niveles de ansiedad y estrés, aburrimiento, molestia y frustración. Ya, por lo tanto, ahí, por eso es tan importante que podamos, como bien se llamaban en las preguntas orientadoras para este trabajo, identificar las oportunidades que esta actualización y en conjunto con los instrumentos curriculares y el contexto tienen para el desarrollo de estos aprendizajes. Ya, de esta manera también podemos recordar aquello que Beatriz nos señalaba en términos de lo que establece la Ley General de Educación, de la importancia de una educación de carácter integral. Y esto quiere decir, ¿cierto?, que es mucho más allá del despliegue de saberes de orden conceptual, sino que también avanzar hacia las habilidades y fundamentalmente a la formación ética y al desarrollo de las actitudes. Para finalizar, contarles que, bueno, ahí consulta Tamara, ¿cierto?, de los webinars. Los webinars estarán todos disponibles, ya los vamos a disponibilizar en la página
página web, ahí está, muchas gracias, ahí la persona que administra aquí este webinar nos señala ahí, nos está enviando, ¿cierto?, el link para que también aprovechen estos últimos minutos de pinchar el link y también descargar. Solicito nuevamente que podamos incorporar esta presentación ahí al chat para que antes de que cerremos puedan descargar esta información. Bueno, finalmente, entonces, estoy esperando que aparezca la presentación nuevamente y Beatriz, sí, con unas últimas palabras para despedirse y luego cerramos el web. Muchas gracias por la instancia, yo encantada de poder apoyar con un granito de arena. La invitación es que sigan como reciclándose, ¿no es cierto? Yo creo que hay que ir como aupando y interesándose por estos temas, porque no solamente el aprendizaje socioemocional es importante para el estudiantado, es para todas las personas. Entonces, todo aprendizaje que en verdad creamos de interés no solamente va a apoyar al estudiante en sí, sino a nosotros también personalmente y también socialmente. Así que la invitación a ello es a indagar un poquito, como ha dicho Héctor Gómez, sobre los recursos que hay, a mantener el contacto también entre ustedes, no solamente intraestablecimiento educacional, sino entre establecimientos para saber qué están haciendo, si les funciona o no les funciona, compartan información, eso yo creo que es súper relevante y nada, muchísimas gracias por la atención. Sí, me sumo a las palabras de Beatriz y también agradecer que estén acá y agradecer también que puedan desplegar esta información, difúndanla. Es importante que vayamos, ¿cierto?, poco a poco interiorizándonos y que esto nos permita, ¿cierto?, a través de esta apropiación del currículum, avanzar en procesos de toma de decisiones pedagógicas y curriculares que sean lo más pertinentes a cada uno de los contextos. Así que con un fuerte abrazo y agradeciéndole su presencia, nos despedimos y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Hasta luego, gracias.